17 años. 17 años de mi vida dediqué a un hombre que lo cambió todo por apenas 4 meses con una refugiada que yo misma traje a nuestra casa. Y me enteré de la peor manera posible. Pero tranquilas, que esta historia va mucho más allá de lo que os podéis imaginar. Hola, mis queridas. Antes de empezar, contadme aquí en los comentarios desde qué ciudad me estáis viendo. Me encanta saber de dónde viene todo vuestro cariño. Mi nombre es Carmen. Tengo 54 años, soy de Valencia y hoy voy a compartir con vosotras la historia más dolorosa y a la vez liberadora de mi vida. Una historia que cambió completamente mi visión sobre la bondad, la confianza y principalmente sobre mí misma. ¿Conocen ese dicho que dice, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno? Pues bien, yo descubrí en mis propias carnes lo que eso significa realmente. Cuando decidí abrir las puertas de mi casa para ayudar a una refugiada siria, jamás imaginé que estaría firmando el acta de defunción de mi matrimonio. Pero no fue solo eso. Descubrí cosas sobre mi propio marido que me hicieron cuestionarme si realmente lo conocía en esos 17 años de unión. La historia que os voy a contar ocurrió hace 8 meses, pero parece que fue ayer. Aún siento el sabor amargo de la traición en la boca. Aún siento esa opresión en el pecho cuando recuerdo cada detalle. Pero también siento algo que nunca pensé que volvería a sentir. Gratitud. ¿Sí? Gratitud por haber descubierto quién era realmente el hombre con el que compartía la cama todas las noches. Imaginaos la escena. Una mujer de mediana edad, casada desde hace 17 años, con una vida aparentemente estable, decidiendo por impulso, o mejor dicho, por compasión, acoger a una completa desconocida en su casa. Una joven de apenas 26 años, venida de un país en guerra, hablando mal el castellano, con solo una maleta en las manos y una mirada que mezclaba gratitud con desesperación. Yo me consideraba una buena persona. Participaba en la parroquia desde hacía años, siempre había sido solidaria, siempre procuré ayudar a quien lo necesitaba. Miguel, mi marido, trabajaba como arquitecto, yo como maestra jubilada. No éramos ricos, pero teníamos una vida cómoda en nuestra casa de 3 habitaciones en el barrio de Ruzafa. Nuestra hija Elena se había casado hace 3 años y vivía en Madrid con el yerno al que adorábamos. Cuando el padre Julián me buscó aquel martes de abril, explicándome la situación desesperante de Amira, ese era el nombre de la siria, mi corazón se abrió inmediatamente. Me enseñó una foto en el móvil. Una joven de cabello negro rizado, piel aceitunada, ojos grandes y melancólicos. Carmen, lleva durmiendo en el albergue municipal 3 semanas. Ha conseguido un trabajo de media jornada en una cafetería, pero el sueldo apenas le da para lo básico. Necesita urgentemente un sitio donde quedarse hasta que se estabilice. En ese momento, miré nuestra casa y pensé en el cuartito de servicio que llevaba meses vacío. Pensé en el apartamento del jardín que solo usábamos como trastero. Pensé en cómo sería estar sola en un país extraño, sin familia, sin amigos, sin nada. No dudé ni un segundo. «Tráigamela mañana», le dije al párroco. «Vamos a ayudar a esta chica». Cuando se lo conté a Miguel esa noche, se rió y movió la cabeza. «Tú y tu corazón de mantequilla, Carmen. Pero está bien, tenemos espacio y posibilidades de ayudar. Solo espero que sea una persona de fiar». ¿Cómo resonarían esas palabras irónicamente en mi cabeza meses después? El jueves siguiente, Amira llegó. Lo recuerdo perfectamente. Eran sobre las 4 de la tarde. Había preparado una merienda especial, arreglado el cuartito con ropa de cama nueva, puesto flores en la mesita de noche. Quería que se sintiera bienvenida, acogida. Cuando la vi por primera vez en persona, confieso que me quedé impresionada. La foto no le hacía justicia. Amira era mucho más guapa de lo que imaginaba. Tenía una elegancia natural, a pesar de la ropa sencilla y claramente de segunda mano. Sus ojos eran de un color miel hipnotizante, y cuando sonreía, cosa que hacía con frecuencia aquel primer día, se le formaban hoyuelos en las mejillas. «Señora Carmen, muchísimas gracias por todo», decía mezclando árabe con un castellano aún vacilante. «Yo prometo que voy a ser, ¿cómo se dice?
muy educada y voy a ayudar en todo lo que pueda. Miguel llegó del trabajo sobre las 7 de la tarde, como siempre, y le presenté a nuestra nueva inquilina temporal. Recuerdo que se quedó unos segundos parado, solo mirándola, antes de extender la mano y decir: «Sea muy bienvenida a nuestra casa, Mira. Espero que se sienta como en familia aquí». Esa primera semana, todo fue sobre ruedas. Amira era educada, discreta, siempre se ofrecía para ayudar con las tareas domésticas, se levantaba temprano para trabajar en la cafetería que estaba a unos 20 minutos de casa y volvía al final de la tarde. Las noches libres se quedaba en su cuarto estudiando español o viendo videos en el móvil. Miguel parecía tranquilo con la situación. A veces comentaba durante la cena: «La Kika es trabajadora, currando duro para salir adelante». O también: «Qué bueno que podamos marcar la diferencia en la vida de alguien». Pero había algo que no conseguía definir, una energía diferente en casa, como si la dinámica entre Miguel y yo hubiera cambiado sutilmente. Empezó a llegar más temprano del trabajo, cosa que no hacía desde hace años, comenzó a vestirse mejor para estar en casa, empezó a hacer comentarios sobre la comida siria que Amira a veces cocinaba para nosotros como agradecimiento. Y yo estaba feliz por estar ayudando, feliz por tener compañía femenina en casa otra vez después de que Elena se mudara, feliz por sentir que estaba haciendo algo realmente significativo en la vida de otra persona. Qué ingenua era, qué ciega estaba a lo que realmente estaba pasando delante de mis narices. Porque lo que descubrí después no fue solo una traición común y corriente. Fue una red de mentiras, manipulación y frialdad que me hizo cuestionarme no solo mi matrimonio, sino mi propia capacidad para juzgar el carácter de las personas. ¿Quieren saber cómo me enteré? ¿Quieren saber cuál fue la peor manera que mencioné al principio? Prepárense, porque cuando les cuente los detalles van a entender por qué esta historia me marcó para siempre. En las primeras 2 semanas de mayo, nuestra rutina parecía haber encontrado un equilibrio perfecto. Amira se había adaptado bien al trabajo en la cafetería y ya conseguía comunicarse mucho mejor en castellano. Era impresionante lo rápido que aprendía. Miguel siempre comentaba: «La chica es realmente lista. Ya habla casi sin acento». Me sentía realizada viendo su progreso. Todas las mañanas, antes de salir al trabajo, pasaba por la cocina a desayunar y siempre me daba las gracias. «Señora Carmen, gracias por todo. Usted me salvó la vida». Esas palabras me llenaban el corazón. Por fin estaba haciendo algo que realmente importaba. Pero fue en esa época cuando empecé a notar pequeños cambios en Miguel, que en aquel momento interpreté como señales positivas. Estaba más animado, más hablador en casa. Llegaba del trabajo y se iba directo a ducharse, cosa que nunca había hecho antes. Siempre lo dejaba para después de cenar. Comenzó a usar colonias que llevaban meses guardadas en el cajón. Cuando le pregunté, se rió y dijo: «Venga, Carmen, me estoy cuidando mejor. No tiene nada de malo». Amira también parecía más cómoda. Empezó a salir de su cuarto por las noches para ver la tele con nosotros en el salón. Miguel siempre le ofrecía sentarse en el sofá grande diciendo: «Ponte más cómoda ahí, Amira. Estamos en familia». Me parecía tierno esa gentileza suya. Una cosa que me llamó la atención fue que Miguel empezó a interesarse por temas que nunca antes había mostrado interés. Comenzó a hacer preguntas sobre Siria, sobre la guerra en el país, sobre las costumbres de allí. «Es importante que entendamos la realidad de quien estamos ayudando», justificaba. Una tarde de jueves, llegué a casa después de una revisión médica rutinaria y encontré a Miguel y a Mira charlando animadamente en la cocina. Ella le estaba enseñando a hacer una receta siria llamada kibe. Los dos se reían de algo que no logré escuchar del todo. Cuando entré, la conversación se cortó de golpe. «Ah, Carmen, has llegado en el momento perfecto», dijo Miguel con una sonrisa que me pareció forzada. «Amira me estaba enseñando esta receta buenísima». «Sí, señora Carmen, quiero hacerla para agradecer vuestra bondad», explicó ella, pero noté que evitaba mirarme directamente a los ojos.
Esa noche, durante la cena, Miguel elogió exageradamente la comida. Carmen, tienes que aprender esta receta. Está mejor que cualquier restaurante sirio. Amira se enrojeció y agradeció en voz baja. Debería haber prestado más atención a ese sonrojo. Los fines de semana también empezaron a cambiar. Miguel, que solía pasarse sábados y domingos viendo fútbol en el sofá, comenzó a sugerir excursiones. ¿Qué tal si llevamos a Mira a conocer la ciudad de las artes y las ciencias? Tiene que conocer las maravillas de nuestra ciudad. O también, vamos al nuevo centro. La chica necesita comprarse algo de ropa y podemos ayudarla. Yo interpretaba todo esto como generosidad genuina. Miguel siempre había sido un hombre bueno, servicial. Pensé que estar ayudando a alguien había despertado un lado aún más caritativo en él. ¿Cómo me equivocaba? Fue a principios de junio cuando las cosas empezaron a ponerse más raras. Una mañana de sábado, me desperté y Miguel no estaba en la cama. Solo eran las 7:30. Me levanté a buscarlo y lo encontré en la cocina, ya vestido y peinado, preparando un café elaborado. El tipo de café que solo hacía en ocasiones especiales. «Cariño, ¿qué es esto? ¿Tan temprano despierto un sábado?», le pregunté aún adormilada. «Ay, Carmen, me levanto todos los días para trabajar y perdí la costumbre de dormir hasta tarde. He pensado en hacer un café especial para nosotros tres». Enfatizó el «nosotros tres» de una manera que me sonó extraña. Amira apareció en la cocina unos minutos después, también ya arreglada. Llevaba una blusa verde que resaltaba sus ojos y se había maquillado sutilmente. Para un sábado por la mañana en casa estaba demasiado bien vestida. «Buenos días, qué aroma tan maravilloso», dijo acercándose a los fogones donde Miguel removía algo en una cazuela. «Estoy haciendo un café con leche condensada y canela, una receta que aprendí no sé dónde», explicó él mirándola directamente. En ese momento, saltó una alarma en mi cabeza. La manera en que se miraron duró unos segundos más de lo debido. La manera en que ella sonrió. La manera en que él esquivó mi mirada cuando intenté captar su atención. Durante el desayuno hablaron de una película que aparentemente ya habían comentado antes. Yo no sabía de qué película se trataba. «¿Conseguiste descargar esa película de la que hablamos?», le preguntó ella, y él, «Sí, la tengo, podemos verla esta noche si quieres», respondió él. «¿Y qué película es esa?», pregunté yo. «Ah, es una película siria que Amira me recomendó sobre la historia del país. Me pareció interesante conocer más sobre su cultura», explicó Miguel rápidamente. Pero algo en esa explicación no me convenció. La naturalidad con que hablaban de ello, como si fuera un tema ya discutido varias veces, me molestó profundamente. Esa tarde de jueves, dije que iba a la farmacia a comprar unas medicinas. En realidad quería salir de casa para poner en orden mis pensamientos. ¿Estaría siendo paranoica? ¿Estaría viendo cosas donde no las había? Miguel y yo llevábamos 17 años casados. Nunca había dado motivos para desconfiar. Era un hombre íntegro, trabajador, dedicado a la familia. Pero cuando volví de la farmacia, encontré la casa en silencio total. Los llamé y no obtuve respuesta. Fui hasta el jardín y vi que el auto estaba en el garaje. Subí al dormitorio y Miguel no estaba allí. Llamé a la puerta del cuartito de Amira y tampoco obtuve respuesta. Fue entonces que escuché risas que venían del apartamento del fondo del jardín. Se me aceleró el corazón. Caminé hacia allí intentando hacer el mínimo ruido posible. La puerta estaba entreabierta y conseguí oír sus voces claramente. «No podemos seguir así mucho tiempo más, Miguel», decía en un castellano casi perfecto, mucho mejor del que fingía hablar en mi presencia. «Lo sé, mi amor, pero necesito más tiempo para resolver las cosas. Carmen no puede sospechar nada todavía», respondió Miguel con una voz cariñosa que hacía años no usaba para hablarme a mí. Se me temblaron las piernas. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Tuve que apoyarme en la pared para no caerme. «Es muy buena persona, Miguel. Me siento fatal por estar haciendo esto a alguien que me ha ayudado tanto»,
La voz de Amira tenía un tono de culpa genuina. Yo también me siento mal, pero no podemos negar lo que está pasando entre nosotros. Nunca he sentido algo así por nadie, ni siquiera por la propia Carmen, respondió mi marido. Esas palabras fueron como puñaladas en el pecho. 17 años de matrimonio, 17 años de complicidad, de sueños compartidos, de construcción de una vida juntos. Y él estaba allí, a pocos metros de mí, confesándole a una extraña que nunca había sentido por mí lo que estaba sintiendo por ella. Conseguí alejarme en silencio y volví a casa. Me encerré en el baño y lloré como no lloraba hacía años. No eran solo tristes lágrimas, eran lágrimas de rabia, de decepción, de humillación. ¿Cómo había estado tan ciega? ¿Cómo no había visto las señales? Cuando volvieron a casa, fingí que estaba viendo la tele normalmente. Miguel se inventó una excusa de lo más tonta sobre haberle enseñado a Mira dónde guardábamos las herramientas de jardín. Ella sintió con la cabeza, pero no conseguía mirarme a los ojos. Esa noche, me acosté al lado de un hombre que pensaba conocer desde hacía 17 años y que descubrí que era un completo desconocido. Él durmió tranquilamente, como si no hubiera pasado nada. Yo me pasé toda la madrugada despierta planeando mi siguiente estrategia, porque ahora sabía la verdad, pero necesitaba decidir qué hacer con esa información. ¿Confrontarlos inmediatamente? ¿Investigar más para descubrir el alcance real de esa traición? ¿Reunir pruebas para protegerme legalmente? Una cosa sabía con certeza. Mi vida había cambiado para siempre esa tarde de sábado. Y lo peor, aún estaba por llegar. Los días que siguieron a ese descubrimiento devastador fueron los más difíciles de mi vida. Imaginaos seguir viviendo bajo el mismo techo, compartiendo la mesa, fingiendo normalidad, mientras por dentro estaba completamente destrozada. Era como si estuviera interpretando un papel en una obra de teatro donde solo yo sabía que el guión había cambiado. Durante una semana entera, observé cada movimiento, cada mirada, cada palabra que se cruzaban entre ellos. Y lo que descubrí fue aún peor de lo que imaginaba. Habían creado un lenguaje propio, hecho de miradas cómplices, sonrisas discretas y roces accidentales cuando pensaban que no estaba viendo. Miguel empezó a trabajar hasta más tarde, o al menos eso era lo que decía. Me llamaba sobre las 8 de la noche. «Carmen, hoy me retrasaré. Tengo un proyecto urgente aquí». Casualmente, esos días Amira también llegaba más tarde del trabajo de la cafetería. «Señora Carmen, hoy tuve que hacer horas extra», explicaba con esa sonrisita que ahora entendía perfectamente. El miércoles de esa semana horrible, decidí tomar cartas en el asunto. Llamé a mi hija Elena en Madrid y me inventé una excusa para ir a visitarla el fin de semana. «Mamá, qué sorpresa tan buena. Por supuesto que puedes venir. Te vendrá bien salir un poco de la rutina», me dijo contenta. Cuando le conté a Miguel sobre mi viaje, percibí un alivio mal disimulado en su cara. «Qué bien, cariño. Te mereces ese descanso. Disfruta mucho con Elena». Amira estaba en el salón cuando ocurrió esa conversación y vi perfectamente cómo le brillaron los ojos cuando supo que me iba de viaje. Pero yo no tenía la menor intención de ir a Madrid. El viernes por la mañana cogí mi maleta, me despedí de ambos y salí de casa como si realmente fuera al aeropuerto. En lugar de eso, me fui a un hotel en el centro de la ciudad y pasé el día planeando mi estrategia. Necesitaba pruebas concretas. Necesitaba pillarlos en una situación que no dejara margen para mentiras o negaciones. Durante la tarde llamé a una empresa de investigación privada que encontré en internet. Le expliqué mi situación a una investigadora llamada Pilar, una mujer experimentada que me tranquilizó. «Señora Carmen, lamentablemente este tipo de situaciones son más comunes de lo que se imagina. Vamos a conseguir las pruebas que necesita». El sábado por la tarde volví a casa acompañada de Pilar, que iba disfrazada como técnica de la compañía telefónica. El plan era sencillo. Ella instalaría microcámaras discretas en puntos estratégicos de la casa, mientras yo fingía haber vuelto del viaje antes de tiempo por encontrarme mal. Cuando llegué a casa sobre las 4 de la tarde, me encontré con una escena que jamás olvidaré. Miguel y Amira estaban en la piscina. Sí, en mi piscina.
ella llevando un bikini que definitivamente no había traído en la maleta cuando llegó, y él sin camiseta, aplicándole crema solar en la espalda. Cuando me vieron, fue como si hubieran visto un fantasma. Miguel se apartó inmediatamente de ella y tartamudeó. «Carmen, pensaba que no volvías hasta el domingo por la noche. ¿Ha pasado algo?» «Me encontré mal en el avión. Me mareé mucho. Preferí volver a casa». Mentí observando cada reacción suya. Amira había desaparecido de la piscina y apareció minutos después ya vestida, con el pelo mojado recogido en un moño apresurado. «Señora Carmen, qué bueno que se encuentra bien. Nos preocupamos cuando no contestó el teléfono esta mañana». ¿Habían intentado llamarme? Para comprobar si realmente estaba lejos, probablemente. La farsa era cada vez más evidente. Durante el resto de ese sábado y todo el domingo, se comportaron como dos adolescentes pillados infraganti por sus padres. Evitaban estar en el mismo ambiente, me hablaban con exagerado cariño y atención, como si intentaran compensar algo. El lunes, Pilar me buscó con las primeras evidencias. Las microcámaras habían captado conversaciones reveladoras, pero me advirtió: «Señora Carmen, prepárese psicológicamente para lo que va a ver. A veces la realidad es más dura de lo que imaginamos». No estaba bromeando. Las grabaciones mostraban que el viernes por la noche, justo después de mi supuesta partida, cenaron juntos en el salón, bebieron vino, se rieron a carcajadas y se besaron apasionadamente en el sofá de mi salón. El sábado por la mañana, mientras yo estaba en el hotel planeando cómo descubrir la verdad, desayunaron en cama, en mi cama. Pero lo que más me impactó fue una conversación que tuvieron el domingo por la noche, después de que fingiera haberme ido a dormir. «Miguel, no aguanto más esta situación. Me siento fatal mintiendo a la señora Carmen todos los días», decía Amira. «Yo también, mi amor, pero necesito pensar en una forma de resolver esto sin destrozarla completamente. Carmen es buena persona, no se merece pasar por una separación traumática». «¿De verdad vas a separarte de ella?», le preguntó con una voz cargada de esperanza. «Por supuesto que sí, ya lo he decidido. Solo estoy esperando el momento adecuado. Quizás a final de año, después de nuestro aniversario de bodas en septiembre. No quiero estropearle esa fecha». «¿Nuestro aniversario de bodas?» Estaba planeando esperar hasta después de nuestro aniversario de bodas para deshacerse de mí, como si fuera un favor, una gentileza, como si 17 años de dedicación, cariño y compañerismo pudieran terminarse con esa consideración hipócrita. Fue en ese momento cuando la tristeza dio paso a la rabia, una rabia purificadora que me dio fuerzas para tomar la decisión más difícil de mi vida. El martes por la mañana, llamé a un abogado especialista en derecho de familia. El miércoles abrí una cuenta bancaria separada y transferí la mitad del dinero de nuestros ahorros. Tenía todo el derecho, ya que siempre había contribuido económicamente a la casa. El jueves concerté una reunión con mi hija Elena por videollamada y le conté toda la verdad. «Mamá, no me lo puedo creer. ¿Papá haciendo una cosa así? ¿Y con una persona a la que tú ayudaste?», lloraba del otro lado de la pantalla. «¡Qué vergüenza! ¡Qué decepción!». «Hija, no quiero que te involucres en esto. Es una situación entre adultos y la voy a resolver sola. Solo necesito que sepas que tu mamá no es una pobre mujer que va a aceptar ser humillada en silencio». El viernes por la noche, exactamente 2 semanas después de mi descubrimiento en el apartamento del jardín, decidí que era hora del enfrentamiento final. Preparé una cena estupenda, abrí una botella de vino caro que llevaba años guardada y puse la mesa del comedor con nuestra mejor vajilla. Cuando llegaron y vieron la mesa puesta, se quedaron claramente desconfiados. «¿Qué ocasión especial es esta, Carmen?», preguntó Miguel intentando sonar casual. «Sentaos que los explico», respondí con una sonrisa que sabía que era inquietante. Serví la cena normalmente. Hicimos conversaciones banales sobre el tiempo, sobre su trabajo en la cafetería, sobre el proyecto que él estaba desarrollando en el estudio. Estaba extrañamente tranquila, como si estuviera viviendo la situación desde fuera de mi propio cuerpo. Al final del postre, me levanté, fui al dormitorio y volví con una carpeta de documentos. La puse sobre la mesa y dije: «Antes de abrir esta carpeta, quiero darles una oportunidad a los dos. Una oportunidad de contarme la verdad sobre lo que está pasando en esta casa desde hace 4 meses». El silencio que se instaló fue ensordecedor. Amira se puso pálida y empezó a temblar.
Miguel intentó mantener el tipo. Carmen, ¿de qué hablas? ¿Qué verdad? Miguel, tienes 15 segundos para contarme tu relación con Amira. 15 segundos para salvar lo que queda del respeto que aún puedo tener por ti. Él la miró a ella lo miró a él, y ambos me miraron como dos criminales ante el juez a la hora de la sentencia. 10 segundos, continué. Carmen, 5 segundos. Nosotros nos hemos enamorado, dijo Amira con lágrimas corriendo por la cara. Señora Carmen, por favor, perdón, no queríamos que pasara. Fue en ese momento cuando abrí la carpeta y esparcí sobre la mesa las fotos que Pilar había tomado, las transcripciones de las conversaciones grabadas y los documentos del abogado. La expresión en la cara de Miguel cambió de la culpa al shock absoluto. Entendió inmediatamente que yo sabía todo, que había planeado ese momento, que ya no era la Carmen ingenua que él conocía. Ahora, dije, levantándome y mirándolos con una dignidad que no sabía que poseía, me van a escuchar. Ahora me vais a escuchar con mucha atención, porque voy a hablar solo una vez y no voy a repetir nada de lo que diga. Mi voz salió firme, controlada, muy diferente de la mujer que lloraba escondida en el baño 2 semanas atrás. Miguel y Amira estaban paralizados, mirando fijamente las evidencias esparcidas sobre la mesa como si fueran bombas a punto de explotar. Miguel, empecé, mirando directamente a los ojos del hombre con quien compartí 17 años de mi vida. ¿De verdad creíste que soy idiota hasta ese punto? ¿Pensaste realmente que no me daba cuenta de las colonias nuevas, los cuidados extra con el aspecto, las llegadas tardías convenientemente coincidentes con las suyas? Abrió la boca para hablar, pero levanté la mano pidiendo silencio. Ahora tú escuchas. Durante 17 años me desperté todos los días pensando en cómo hacerte feliz. 17 años preparando tus comidas favoritas, cuidando tu ropa, apoyando tus proyectos, siendo tu compañera en todo. 17 años construyendo una vida que has destruido en 4 meses por una aventura. Me giré hacia Amira, que tenía lágrimas corriendo por la cara. ¿Y tú a quien saqué de un albergue municipal, a quien vestí, alimenté, acogí como a una hija? ¿En qué momento decidiste que la mejor forma de devolver mi bondad sería destruyendo mi matrimonio? Señora Carmen, intentó interrumpir. ¿Tú qué? ¿Vas a decir que te enamoraste? ¿Que no pudiste evitarlo? Mi voz subió de tono. ¿Pensáis que nací ayer? Cogí una de las transcripciones y la leí en voz alta. Yo también me siento mal, pero no podemos negar lo que está pasando entre nosotros. Esta es tu voz, Miguel. Os sentís mal, pero seguís haciéndolo. Reconocéis mi bondad, pero seguís traicionándome. Sabéis que estáis equivocados, pero planeabais continuar hasta después de nuestro aniversario de boda. Tiré el papel sobre la mesa con fuerza. Miguel por fin encontró la voz. Carmen, nosotros no planeamos que esto pasara. ¿Fue qué? ¿El destino? ¿Amor a primera vista? Me reí amargamente. ¿Sabéis lo que fue? Falta de carácter, falta de respeto, cobardía. Un hombre de verdad terminaría la relación antes de empezar otra. Me levanté y cogí los papeles del divorcio. Aquí están los documentos, ya listos. Puedes firmar ahora o tu abogado puede revisarlos. Lo que no puedes es seguir durmiendo en mi cama. Se puso pálido. Carmen, ¿no podemos hablar? Quizás una terapia de pareja. Terapia de pareja. Mi voz salió en un tono que ni yo misma reconocí. ¿Quieres hacer terapia para resolver el problema de estar enamorado de otra mujer? ¿Has escuchado lo que ha salido de tu boca? Cogí las fotos y las tiré delante de él. Mira bien estas fotos. Vosotros felices en mi piscina, en mi jardín. ¿Esta es la cara de alguien que quiere salvar el matrimonio? Amira estaba sollozando. Me voy de casa de la señora hoy mismo. Por favor, no destruya la vida de Miguel por mi culpa. No destruya su vida. Me giré hacia ella con furia.
Querida, quienes destruisteis fuisteis vosotros dos. Yo solo me niego a ser cómplice de mi propia humillación. Expliqué fríamente. Esta casa se queda conmigo. Está a mi nombre desde que la heredé de mi madre. Los ahorros ya han sido divididos a mitades. Tus objetos personales estarán empaquetados en el garaje hasta el domingo. No puedes echarme así, protestó. Puedo y lo estoy haciendo. Consulta con mi abogado si tienes dudas. Miré a Mira, y tú tienes 1 hora para recoger tus cosas y largarte. No quiero volver a ver tu cara. ¿1 hora? ¿A dónde voy a estas horas de la noche? Se levantó bruscamente. Deberías haber pensado en eso antes. Pero no te preocupes. Estoy segura de que Miguel te buscará un sitio. Al fin y al cabo están tan enamorados. Fue en ese momento cuando se le cayó completamente la máscara. ¿Sabe qué pasa? Se levantó con los ojos brillando de rabia. Que usted es una mujer amargada que no acepta haber perdido a su marido por alguien más joven y más guapa. Ah, respondí tranquilamente, sintiendo una extraña satisfacción. Ah, por fin, la verdadera Amira ha decidido aparecer. Exacto. ¿Se cree que porque me ayudó tenía que estar agradecida para siempre? Yo soy una mujer libre. Si Miguel se enamoró de mí, la culpa no es mía. Amira, para, se levantó Miguel, avergonzado. Para nada. ¿Quiere la verdad? La verdad es que Miguel llevaba años infeliz. Él mismo me contó que usted ya no le hacía feliz. Cada palabra era una bofetada, pero me sentía extrañamente fuerte. Interesante. Así que no solo destruiste mi matrimonio, sino que además tuviste la paciencia de escuchar a mi marido hablar mal de mí. ¡Qué dedicación! ¡Basta ya!, gritó Miguel. Estás siendo injusta con Carmen. ¡Injusta! Se giró hacia él como una víbora. Te pasaste 4 meses diciéndome que te ibas a separar, que estabas enamorado de mí, ¿y ahora quieres defenderla? Miré a Miguel con curiosidad. ¿4 meses? Ella llegó hace 4 meses y medio. ¿Desde cuándo exactamente? No conseguía mirarme a los ojos. Responde, insistí. Desde la 2ª semana, admitió en voz baja. La 2ª semana, cuando yo estaba orgulloso de mi generosidad, pensando que estaba marcando la diferencia en la vida de alguien. Me levanté por última vez. ¿Saben una cosa? Debería estar destrozada ahora, llorando, suplicando, intentando salvar mi matrimonio. Pero mirándolos a ustedes dos, a esta representación patética, solo siento una cosa: alivio. Me miraron sin entender. Alivio por descubrir quiénes sois realmente antes de que fuera demasiado tarde, por no haber perdido más años con un hombre capaz de esto, y principalmente por haberme librado de una víbora que yo misma traje a casa. Caminé hacia la puerta. 1 hora, Amira. El domingo, Miguel. Después de eso, son personas non gratas en esta casa. Cuando subí y cerré la puerta del dormitorio, por fin permití que vinieran las lágrimas. Pero no eran de tristeza, eran de liberación. Abajo podía escucharlos discutiendo. La pasión arrebatadora ya se resquebrajaba bajo la presión de la realidad, y yo, por primera vez en 17 años, estaba completamente libre para reconstruir mi vida. La mujer que bajó en la mañana siguiente a desayunar ya no era la misma que había subido, y eso fue solo el comienzo de mi verdadera historia. Y así, mis queridas, llegamos al final de esta historia que cambió completamente mi vida. Sé que muchas de vosotras os estaréis preguntando, ¿y después qué, Carmen? ¿Qué pasó contigo? ¿Cómo está tu vida hoy? Bueno, os voy a contar todo con pelos y señales, porque esta parte de la historia es tan importante como todo lo que ya os he contado. A la mañana siguiente de aquel enfrentamiento, me desperté con una sensación extraña. Por primera vez en 17 años, la casa estaba completamente silenciosa. No había ruido de Miguel arreglándose para ir al trabajo, no había el sonido de la ducha a las 7 de la mañana, no había el olor del café que siempre preparaba. Bajé a la cocina y encontré una nota encima de la mesa. Era de Amira.
Señora Carmen, le pido perdón por todo. Sé que no lo merezco, pero espero que algún día pueda perdonarme. Gracias por todo lo que hizo por mí. Firmado simplemente Amira. Miguel se había llevado solo 2 maletas de ropa. Dejó las llaves de casa encima de la cómoda del dormitorio y no dijo ni una palabra. Descubrí después, a través de una vecina, que había alquilado un piso pequeño en el centro de la ciudad. Solo. Sí, habéis oído bien, solo. La gran pasión, el amor arrebatador, la conexión que era más fuerte que 17 años de matrimonio, duró exactamente 5 días después de ser echados de mi casa. 5 días. ¿Os lo podéis creer? Descubrí los detalles a través del padre Julián, que se enteró por otras personas de la parroquia. Aparentemente, cuando se vieron en la situación real, sin la casa cómoda que yo proporcionaba, sin la estructura que yo mantenía, sin el romanticismo de la aventura prohibida, la realidad les golpeó fuerte. Amira volvió al albergue municipal durante 4 días, después consiguió una habitación en una pensión. Miguel intentó ayudarla económicamente al principio, pero ella misma se dio cuenta de que no tenía sentido continuar una relación que había nacido en la mentira y la traición. Lo último que supe de ella fue que consiguió un trabajo mejor en una empresa de limpieza y estaba compartiendo un piso con otras 2 sirias. Espero sinceramente que haya aprendido algo de todo esto y que consiga construirse una vida digna sin destruir la de otras personas. ¿Y Miguel? Ay, Miguel. 4 semanas después de salir de casa, apareció en mi puerta. Estaba delgado, con ojeras profundas, barba sin afeitar. Pidió hablar conmigo. Le dejé entrar, no por lástima, sino porque necesitaba escuchar lo que tenía que decir. Carmen, he cometido el mayor error de mi vida. Tenías razón en todo. Me dejé llevar por una ilusión, por una fantasía. He perdido a la mejor mujer que he tenido en mi vida. Lloró como un niño, pidió perdón, me suplicó una segunda oportunidad, prometió que haría cualquier cosa para reconquistar mi confianza. ¿Sabéis qué sentí al escuchar aquello? Nada, absolutamente nada. Carmen, le respondí tranquilamente, no fue un error, fue una elección. La elegiste a ella. Elegiste la mentira, elegiste humillarme todos los días durante 4 meses y ahora que la aventura ha salido mal, quieres volver a la seguridad de lo que tenías antes. Le expliqué que una traición no es un accidente, es una serie de decisiones conscientes. Decidir acercarse a otra persona, decidir ocultárselo a la esposa, decidir mentir todos los días, decidir continuar aún sabiendo que estaba mal. No me perdiste en un momento de debilidad, Miguel. Me descartaste poco a poco, todos los días durante 4 meses enteros. Insistió, dijo que cambiaría, que haría terapia, que dedicaría el resto de su vida a hacerme feliz otra vez, pero yo ya había entendido algo fundamental. Ya no quería ser feliz a nadie a costa de mi propia felicidad. El divorcio seguirá su curso normal, fue mi respuesta final. Tú puedes rehacer tu vida y yo voy a rehacer la mía, pero por separado. En estos últimos 8 meses he descubierto cosas sobre mí misma que nunca imaginé. Descubrí que soy mucho más fuerte de lo que pensaba. Descubrí que puedo ser feliz sola. Descubrí que 17 años dedicados a un matrimonio no fueron perdidos. Me enseñaron quién soy y principalmente quién ya no quiero ser. Volví a estudiar. A los 54 años me matriculé en un curso de trabajo social. Siempre tuve ganas de ayudar a personas de verdad y ahora tengo tiempo y ganas para ello. También empecé a hacer voluntariado en un centro de acogida para mujeres víctimas de violencia de género. Es increíble cómo nuestra experiencia, por muy dolorosa que sea, puede ayudar a otras personas. Mi hija Elena vino a visitarme el mes pasado y me dijo una frase que me marcó. Mamá, estás más guapa y más feliz que en los últimos 5 años de matrimonio. Y tenía razón. Llevaba años apagada y ni me daba cuenta. Renové toda la casa. Pinté las paredes de colores que me gustan, compré muebles de mi gusto, organicé todo a mi manera. Por primera vez en 17 años, mi casa refleja quién realmente soy.
Hice amigas nuevas, retomé amistades antiguas que había dejado de lado durante el matrimonio, descubrí que tenía mucha más vida social de lo que imaginaba, solo necesitaba permitirme vivirla. Y lo más importante, aprendí a confiar en mi intuición. Todas esas señales que ignoré, todas esas sensaciones extrañas que silencié, era mi instinto intentando protegerme. Nunca más voy a ignorar esa voz interior. Sobre relaciones futuras, no lo sé. Quizás no. Pero si pasa, será con alguien que me merezca de verdad. Alguien que entienda que la confianza no se recupera, se construye desde el primer día. ¿Y qué he aprendido de todo esto? Primero, la bondad no significa ingenuidad. Podemos ayudar a las personas, pero siempre manteniendo los ojos abiertos y los límites claros. Segundo, cuando alguien te muestre quién realmente es, créele a la primera. No inventes excusas, no busques justificaciones. Las personas son exactamente lo que demuestran ser. Tercero, nunca, jamás acepten ser la segunda opción de nadie. Si alguien elige a otra persona, dejen que se quede con ella. Ustedes merecen ser la primera y única elección. Cuarto, nuestra felicidad no puede depender de otras personas. Tengo que ser feliz conmigo misma primero para después compartir esa felicidad con alguien. Y por último, no tengan miedo de empezar de nuevo. No importa la edad, no importa cuánto tiempo lleven en una mala situación. Es mejor estar sola y en paz que acompañada e infeliz. Hoy, 8 meses después, puedo decir que aquel descubrimiento terrible en el apartamento del jardín fue el mejor regalo que me dio la vida. Me liberó de un matrimonio que ya llevaba años muerto, de un hombre que no me valoraba, de una versión de mí misma que ya no me representaba. Miguel me hizo un favor, Amira me hizo un favor, me devolvieron mi vida. Y ahora, mis queridas, quiero escucharlas. Comenten aquí abajo qué les ha parecido esta historia. ¿Alguna de ustedes ha pasado por algo parecido? ¿Cómo lo afrontaron? ¿Qué consejos darían a otras mujeres en la misma situación? Y si esta historia les ha llegado de alguna manera, suscríbanse al canal. Tengo muchas otras experiencias que compartir, muchas lecciones aprendidas en estos 54 años de vida. Vamos a crear una comunidad de mujeres fuertes que se apoyan y crecen juntas. Porque una cosa tengo clara, somos mucho más fuertes de lo que imaginamos. Solo necesitamos darnos la oportunidad de descubrirlo. Un beso muy grande para todas ustedes y hasta la próxima historia.